La situación económica sigue marcando la actualidad. Los recortes en los servicios sociales son sin duda los más cuestionados y los que más rechazo están provocando en la sociedad. El cierre de las urgencias nocturnas en 17 consultorios de Castilla y León han sacado a la calle a centenares de personas y han llevado incluso a algunos vecinos a fingir enfermedades para evitar que el médico se vaya. 6 comunidades autónomas han tomado esta medida, pero no son comparables los cierres de Castilla-La Mancha con los de Castilla y León, por poner un ejemplo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha dejado la responsabilidad a las comunidades autónomas y en algunos casos incluso la justicia ha obligado a dar marcha atrás en los cierres. El tema es muy delicado porque en juego está garantizar un acceso fácil e inmediato a estos servicios. Según la Federación de Salud 24 Horas, que engloba a una buena parte de las plataformas que reivindican las urgencias nocturnas, unos 80.000 castellanos y leoneses deben de acudir a centros de salud porque sus consultorios están cerrados. Si mandan a la ambulancia, casi, al final es una hora de tiempo. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que en las zonas básicas de salud de Belorao solo hay un médico de guardia. Que somos personas que tenemos todas de 70 a 80 años, que no somos capaces de conducir un vehículo ya porque no podemos. Estamos enfermos ya, si no física, psíquicamente. Estamos aislados del todo estamos. Entre 12 y 38 kilómetros tienen que desplazarse para encontrar un médico de urgencias. El consejero de Sanidad entiende las quejas, pero insiste en que no se han cerrado urgencias de ningún centro de salud. En Castilla y León no hemos cerrado ningún servicio de urgencia en ningún centro de salud rural. Todos los centros mantienen su servicio de urgencia. No sé si la situación es similar, si tiene algo que ver con este pronunciamiento judicial o no, pero lo que puedo decir es que todos los centros de salud mantienen sus servicios de urgencias en Castilla y León. Bueno, pues para analizar esta situación que tiene en vilo a muchos castellanos y leoneses, nos acompaña en esta noche precisamente el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, le veíamos esas declaraciones, son de hace apenas una semana, no sé si ha cambiado algo en los últimos días. Parece que esos cierres van a continuar de urgencias nocturnas de los consultorios, pero no se van a tocar los centros de salud. Efectivamente, a mí me gustaría destacar eso. A diferencia de lo que ha ocurrido en otras comunidades, aquí los 180 centros rurales, centros de salud, mantienen el servicio de urgencias. Y además, en estos 17 consultorios también se mantiene. Bien es cierto que hemos entendido que en el horario de noche en el que había muy poca frecuentación, pues era razonable concentrar esas urgencias en el centro de salud. Además, estamos hablando de que todas esas zonas rurales, desde hace algún tiempo tienen transporte sanitario urgente, con una unidad de soporte vital básico, con un conductor, un técnico, que puede trasladar al paciente, puede trasladar al médico, la enfermera, etcétera. Y entendemos que con eso pues garantizamos razonablemente bien la atención a las urgencias. Veremos con detalle todas esas medidas y por qué se ha tomado esa decisión ya que se tomó el pasado 1 de octubre. Vamos con un colectivo, el de los médicos. Nos acompaña Fernando García Martín. Buenas noches. Buenas noches. Usted es presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria. Bueno, aquí será como Alejandro Sanz, con el corazón partido. Muchas veces habrá diferentes puntos de vista, pero ¿cuál es, por ejemplo, su opinión sobre esta situación, sobre estos cierres? Pues en principio eso, la verdad es que tenemos una postura casi pues dual, a favor y en contra. Yo creo que ya lo hablamos hace tiempo, hemos tenido a veces bastantes conversaciones con la consejería en la que había que adecuar los recursos y sobre todo que hubiese una correcta calidad asistencial. La verdad es que sí que no estábamos de acuerdo en que a veces estuviesen consultorios abiertos, que no estuviesen bien dotados, siempre y cuando a menos de 10 minutos o 15 minutos estaba el centro de salud base en el que había otros profesionales y, por ejemplo, pues
Ha habido centros en los que muchas veces pues solo había personal médico, no había personal de enfermería. La verdad que para los profesionales pues tampoco era un centro adecuado de trabajo para ejercer, sobre todo para las guardias. Entonces entendemos que sí que esos consultorios, que además tenían una escasa afluencia, pues bueno, esos recursos deberían utilizarse en otras zonas, sobre todo si había una zona básica de salud, que es el centro base, en el que se podía atender a la población, siempre y cuando eso, lo ideal sería una atención de 10-15 minutos, y bueno, asumible entendemos hasta 30-35 minutos. Por eso hay otros centros de salud que tienen a lo mejor una problemática por la orografía, por las condiciones del clima, sobre todo en invierno, que si aparte de tener esas ambulancias preparadas y que puedan trasladar a los profesionales, si no se llega en ese tiempo, pues bueno, ya habría que repasar la distribución de los recursos. 30 minutos es el tiempo, aunque claro, no tarda lo mismo una persona que otra en acercarse a un centro de salud. De entre todos esos consultorios tenemos aquí, nos acompaña Elena Saz Berzal, que es la portavoz de la plataforma contra la degradación sanitaria del medio rural de Ayllón, de Segovia. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de Ayllón? Bueno, en primer lugar me gustaría señalar que nosotros entendemos que la situación económica actual es complicada y que ello hace que se optimicen los recursos, sin que ello suponga un detrimento de la calidad. En nuestro caso somos 51 municipios en una superficie de 780 kilómetros cuadrados con una población superior a 5.000 habitantes. Respecto a las isócronas, al tiempo de desplazamiento desde cada municipio al centro de salud que tiene actividad nocturna, en este caso es Riaza, en muchos casos es superior a 30 minutos y el tiempo de desplazamiento al Hospital de Segovia siempre es superior a 1 hora y al Hospital de Aranda, que es otro hospital cercano, es superior a 50 minutos. Entonces, con este marco en que nosotros nos desenvolvemos, entendemos que la situación es complicada y que se cerró injustamente el servicio nocturno de urgencias en el punto de atención continuada de Ayllón. Luego veremos qué tipo de protestas y manifestaciones estáis haciendo para evitar o para recuperar que ese centro, que ese consultorio tenga urgencias nocturnas, que creo que además ahora en determinadas circunstancias sí que se abre. Para cerrar esta mesa se encuentra con nosotros Mercedes Martín Juárez. Buenas noches. Buenas noches. Es la secretaria de Sanidad del PSOE de Castilla y León. Me imagino que la postura será muy diferente a la que ha tomado la Junta de Castilla y León. Sobre todo lo que indicáis es que no veis justo que el recorte, que a lo mejor no queda más remedio que hacer recorte porque la situación económica, como decía Elena, existe, se haga en un tema tan delicado como son las urgencias nocturnas. Sí, bueno, yo para contextualizar el tema y respecto a la afirmación inicial del consejero, son formas diferentes de ver las cosas, sí se han cerrado 17 centros de guardia de 10 de la noche a 8 de la mañana. Es otra forma de decirlo. El argumento, cuando esos centros se pusieron en marcha, supongo yo que sería atender dignamente a la población. La frecuentación no es el único elemento que hay que valorar, porque lo que hay que valorar es la inmediatez, la cercanía y la rapidez en atender a unas personas. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo para una persona de 30 años conducir 30 kilómetros a las 12 de la mañana y un día de sol, que para una persona de 75 conducir 15 kilómetros a las 3 de la madrugada con niebla, con lluvia o con una climatología adversa como es la de Castilla y León. Yo quiero hacer hincapié en que los ciudadanos tienen derecho, como dice el refrán popular, la salud no tiene precio y en este caso parece que lo tiene dependiendo de dónde vivas. Y yo querría preguntar al consejero si para él el hecho de ser mayor, de no tener carné de conducir, de no tener coche, de vivir en el medio rural, de no tener medios de transporte, le convierte en un ciudadano de segunda, o si tiene los mismos derechos que el que viva en la Plaza Mayor de Salamanca o en la de Segovia. Enseguida le va a contestar el consejero, pero antes, para poner en ubicación a nuestros
telespectadores, queremos que ustedes vean, que conozcan ese mapa de Castilla y León, que sepan dónde se encuentran esos 17 consultorios que se han quedado sin urgencias por la noche. Esta fue una de las primeras concentraciones en defensa de las urgencias nocturnas. No ha sido la única. El cierre por la noche de 17 de los 20 centros rurales que prestaban ese servicio en Castilla y León es el tema sobre el que más ha tenido que dar explicaciones el consejero de Sanidad. La medida supondrá un ahorro de 1,5 millones de euros al año. Desde las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana, cerca de 80.000 vecinos, según los cálculos de la Federación Salud 24 Horas, deben trasladarse a su centro de salud de referencia en caso de una emergencia, porque sus consultorios locales están cerrados. Esos consultorios aparecen en este mapa. A su lado, los kilómetros de distancia que los pacientes deben recorrer ahora hasta su centro de salud. Dos ejemplos. En Pradoluengo, o en Burgos, sus habitantes tienen que desplazarse 12 kilómetros para llegar a Belorado. En Villarino, Salamanca, el centro de salud está a 38 kilómetros en Vitigudino. Los afectados argumentan que en algunas localidades se tarda 1 hora en llegar al centro de salud cuando no se deberían superar los 30 minutos. Los tiempos estos que hablan de un cuarto de hora, pues bueno, no suelen ser nunca efectivos, porque pasa de media hora siempre antes de que te atiendan. Luego que si mandan a la ambulancia, que si... Al final es 1 hora de tiempo. 35.000 ciudadanos de Castilla y León, personas especialmente vulnerables en su mayoría, personas mayores, muy mayores en muchos casos, no pueden deambular a las 4 de la mañana por la zona norte de algunas provincias en invierno, por malas carreteras, incluso a lo mejor sin tener siquiera quien pueda llevarles. Según el consejero de Sanidad, no era razonable mantener este servicio cuando 2 médicos solían atender de media una urgencia por noche. Estos municipios cuentan además con una ambulancia de soporte vital básico para atender sus necesidades. Ya hay una denuncia oficial motivada por lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha, donde el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad ha paralizado el cierre de varios centros de salud. Vivimos en un Estado de Derecho y los ciudadanos pues, pueden ejercer esos derechos. Y hay que comprender que los alcaldes, los responsables municipales y que los propios vecinos pues, no les guste esta medida. Yo lo comprendo y hay que entenderlo. Nosotros hemos aportado nuestras razones, los motivos. Un derecho, el de denunciar judicialmente, que ahora con las nuevas tasas cuesta 12.000 euros, una cantidad desmesurada para los vecinos de estos pequeños municipios. Enseguida vamos con esas denuncias y vamos a preguntar si existen, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha, pero lo primero, la pregunta que había dejado encima de la mesa Mercedes al consejero sobre esos derechos. Si con estos cierres cree que tienen los mismos derechos la gente que vive en la ciudad que la gente que vive en los pueblos, más o menos era la pregunta. Yo creo que sí. De hecho, nosotros no podemos reducir los kilómetros. Los kilómetros miden 1.000 metros. Nosotros tenemos la obligación de prestar servicios de asistencia sanitaria en situación de urgencia también. Pero yo también me pregunto, se dice es que estos ciudadanos tienen que recorrer algunos kilómetros, que es muy variable en cada caso, para acudir a sus urgencias. Es que esto pasa en otros cientos de municipios de Castilla y León. Es que hay cientos de municipios con poblaciones similares, a veces bastante más población, que los vecinos se desplazan unos kilómetros, los que corresponda, para recibir la atención urgente en el centro de salud. Lo que era una peculiaridad era precisamente que de 3.000 consultorios locales que existen en Castilla y León, estos 19 tuvieran servicio de urgencia, porque la guardia médica, donde mejor se presta y donde es lo habitual en toda España y en Castilla y León, es en los centros de salud. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos de las restantes 160 zonas básicas de salud, pues efectivamente a todo el mundo le gustaría tener el médico en su municipio. Pero los ciudadanos de las restantes zonas de salud se desplazan 5, 10, 15, 20 kilómetros, etc.
Por eso, además, hace algún tiempo se mejoró el transporte sanitario. Pero tampoco debemos pensar que la sanidad puede resolver el problema de la movilidad rural. La sanidad tiene que garantizar el acceso a las urgencias. Y yo a algunos alcaldes les he dicho, oye, ¿por qué no mejoráis vosotros también el transporte rural? Yo tengo que hacerlo en el transporte sanitario urgente. Y por eso hemos puesto unidades de soporte vital básico en todos los municipios. Pero en términos de igualdad yo diría eso. Todos los ciudadanos, lo habitual es que vayan a su centro de salud, que está a unas distancias que garantiza atención ordinaria o la atención urgente. Sí, bueno, yo parto de la base que no hay soportes vitales básicos en todos los municipios. Hay que tener en cuenta que las ambulancias, soportes vitales básicos, no llevan médico y enfermera, con lo cual eso es absolutamente imprescindible. Y además a nosotros nos parece que movilizar esos recursos es mucho más caro que tener un médico y una enfermera. Es verdad que la sanidad tiene que cubrir el derecho a la salud, que es un derecho universal y de todos los ciudadanos, pero hay que entender, y yo le pido, señor consejero, que escuche el clamor de los vecinos, porque todos queremos conquistar derechos, pero lo que es difícil es renunciar a los que ya tenemos, y supongo yo que cuando se adoptó la medida de en estos 17 puntos de guardia que dan cobertura a más de 35.000 ciudadanos y a más de 80 municipios se instauró esa cobertura de guardia de urgencia, tendría un argumento. Yo estoy convencida de la necesidad de los bomberos cuando no hay incendios y estoy convencida de la necesidad de salidas de emergencia aunque no se utilicen. Estoy convencida de la seguridad y la garantía que da a todos esos ciudadanos la presencia de un médico y una enfermera, y es un ahorro simbólico. No hace falta, no soluciona un soporte básico una hipoglucemia severa. Sí la soluciona un médico y una enfermera aplicando un glucagón en ese momento al enfermo que lo tiene. Esa es la inseguridad de la gente, señor consejero, y yo creo que estos debates debemos de utilizarlos para que usted, que yo estoy convencida de su sensibilidad en el fondo, escuche la inseguridad y lo desvalidos y lo desprotegidos que se están sintiendo los ciudadanos que tenían ese servicio y por una decisión unilateral lo han perdido. Estamos hablando de un ahorro de 1,5 millones de euros, que a la gente le puede parecer poco, pero forma parte de un grupo más amplio, ¿no?, en el que hay un recorte un ahorro dentro de la sanidad vinculado con todo el asunto de las urgencias. Claro, hombre, hay quien piensa que de esa manera insensible la Consejería de Sanidad se ha ido directamente al mundo rural. Nosotros hemos hecho reordenación de la atención en gran parte de las capitales de provincia, concentrando recursos. Por ejemplo, aquí donde estamos en Valladolid, pues teníamos 5 o 6 centros de atención primaria, en uno había un médico, en otro 2, algunos de ellos distaban 400 metros, bueno, pues los hemos concentrado en 2 puntos. En las guardias de los hospitales hemos racionalizado algunas cosas que hemos entendido que se podía hacer y en otras cuestiones, por lo tanto, no es solo esto. Yo además debo decir que en estos momentos mi obligación es que cualquier euro del presupuesto tenga un gasto lo más eficiente posible. Es muy fácil decir, es que por 1,5 millones de euros no se debía hacer esto. Ya, que eso supone contratar 46 enfermeras o 28 médicos más o menos, que tienen otras funciones, que salvan otras vidas, etcétera. Pero yo lo que le diría a la señora Martín es que no podemos tener, yo entiendo ese argumento, pero no podemos tener un médico y una enfermera en cada municipio, no podemos tener una ambulancia en cada municipio, sería insostenible y esto no ocurre en ningún lugar del mundo. Podremos discutir sobre las distancias, los tiempos, la ordenación territorial, podemos hacerlo todo eso, pero no se puede decir que tengamos, porque eso nos da más seguridad a todos, claro que nos da más seguridad, pero eso no es razonable. Hablamos de que en estos consultorios se atienden situaciones de enfermos graves, pero finalmente si es una urgencia, incluso también tienen que ir a un centro de salud donde hay más medios o a un hospital, ¿no? Digamos que esto es un
un caso intermedio, la primera atención en que realidad, se da, ¿no? claro, hombre, yo creo que sobre todo en Castilla y León tenemos bastante suerte porque la mayoría de los profesionales que están trabajando, nuestros médicos de familia, están estupendamente formados en la atención en urgencias, y entonces son la verdad es que siempre se habla de la medicina de familia, la atención primaria, como la puerta de entrada al sistema, pero la verdad es que en los puntos de atención continuada, en los puntos donde la gente cuando se encuentra mal, cuando tiene una urgencia, necesita una ayuda médica, ahora mismo podemos presumir de tener los profesionales mejor cualificados. Nosotros lo que defendemos, porque todo esto también afecta a muchísimos profesionales que trabajaban en estos consultorios, que ahora pues muchos de ellos o se les ha reubicado en otras zonas o muchos de ellos, claro, han perdido su trabajo. Lo que también le pedimos a la Administración es que entendemos que el sistema, ellos deben de garantizar que sea sostenible. Ahí también todos, tanto ciudadanos como profesionales, debemos de luchar porque sea sostenible. Si para ello es necesario cerrar estos centros de salud para poder dar la cobertura, pues podemos entenderlo. Pero también pedimos que estos profesionales que también han perdido su trabajo o que necesitan hacer más horas, porque claro, ahora hacían pues noches, hacían una serie de horas que ahora en su contrato no las pueden llegar a cubrir, tienen que trabajar más días, trabajar más festivos para poder llegar a cubrir ese contrato por el que les dan el sueldo. Entonces ahí lo que nos gustaría es que se dotara al centro de salud, que va a quedar encargado de una población mayor de la que estaba ahora atendiendo y que encima puede distar una gran distancia, si un médico tiene que salir por la noche a atender un domicilio, porque nosotros lo que defendemos es que se traslade el profesional, no se traslade al paciente, que el paciente no tenga que trasladarse al centro de salud. Probablemente muchas veces puede quedar el centro de salud, si solo hay un médico, podría quedar vacío durante la noche. Entonces sí que pedimos que a lo mejor esos médicos que trabajan en los consultorios refuercen el centro de salud, y probablemente es como un ejemplo. Siempre ahora lo que se defiende, aunque muchas veces el esperar y el tiempo se hace muy largo, antes pues cuando había un accidente, un politraumatizado, un accidente de tráfico, la gente lo metía en su coche y iban corriendo a un hospital. Eso se ha visto que puede ser perjudicial para la salud. Lo importante es que en el menor tiempo posible, aunque se haga larga la espera, que llegue el profesional con una ambulancia, con unos medios en la ambulancia que estabilicen al paciente en el mismo sitio. ¿Qué dicen los vecinos de Ayllón? ¿Cuál es la principal...? Pues nosotros somos conscientes de que la inmediatez es la asistencia inmediata es la que en los casos más graves puede condicionar la supervivencia del paciente, y nos preocupa profundamente en nuestro caso que queda un único recurso sanitario por la noche para cubrir esta zona tan amplia que he comentado antes, que cuando el enfermo se desplace a Riaza, que en el reportaje marcaba un tiempo de 20 minutos desde Ayllón, pero no solo es Ayllón, son muchos pueblos que en muchos casos el tiempo es superior a esos 20 kilómetros, que cuando llegue a Riaza el médico no esté porque haya tenido que salir a cubrir otra urgencia y ha tenido que desplazarse a otro municipio. En ese caso tenemos que desplazarnos a Segovia sin haber sido anteriormente visitados por un médico. Entonces, pues nos sentimos desvalidos en ese sentido. Además, somos una zona de sierra, nuestras carreteras son muy deficitarias en muchos casos. De hecho, la CL 114, que es la que cubre o une nuestra zona con Aranda de Duero, es una carretera pésima. Es una zona, pues cuando la climatología es adversa, puede suponer que las carreteras estén con unas placas de hielo importantes. De hecho, estas 2 noches anteriores el tráfico era intransitable y ha habido 2 noches en las que el centro de Ayllón ha sido abierto para cubrir las urgencias, lo que apoya un poco nuestra preocupación y que es necesario que ese centro permanezca abierto. ¿Eso pasa con todos los consultorios? ¿Quién determina que esos consultorios en determinadas épocas, por condiciones climatológicas, sí mantengan las urgencias nocturnas? Pues nosotros tenemos dada esa instrucción, que cuando pueda haber dificultades de acceso por razones climatológicas o en algunos momentos cuando haya más afluencia de población y eso haga previsibles por más población, más urgencias, reforzarlos, reabrirlos durante esos días. Lo hemos hecho esta misma semana cuando ha habido nieve en algunos lugares, tanto en la provincia de Segovia como en alguna otra, y se ha reforzado esa urgencia, porque entendíamos que la accesibilidad no era la razonable. Y esa decisión sobre esa instrucción pues la adoptan los responsables de atención primaria de cada una de las provincias. Sí,
Perdón. Sí que es verdad que se reabrió el servicio, pero se procedió a esa reapertura a las 8:30 de la tarde. Eso supone que la gente del pueblo prácticamente no tenía conocimiento de ese hecho y en cuyo caso la idea inicial de cualquier persona hubiese sido cogerse el coche e irse a Riaza. Bien, pero o sea, cuando se producen estas circunstancias, nosotros tomamos la decisión con la mayor rapidez posible. Pero claro, son circunstancias sobrevenidas que no podemos saber que pasado mañana va a haber una incidencia de nieve exactamente en esas zonas y que hay que reabrirlo o no. La tomamos cuando razonablemente se puede tomar y reforzarlo. Sí, no, yo quería puntualizar que, según responde el consejero, parece que nosotros, el Partido Socialista e incluso los ciudadanos, estamos pidiendo un punto de urgencia en cada esquina. No, estamos debatiendo que se mantengan los 17 puntos de urgencia también desde las 10 de la noche a las 8 de la mañana, como venía sucediendo desde hace años, porque eso es el derecho que ya habían adquirido los ciudadanos y que así lo exigen. Yo entiendo que el consejero quiera optimizar un solo euro, pero yo le pido que a la vez optimice el derecho a una asistencia sanitaria digna y en las mismas condiciones y sin desigualdades de las personas del medio rural que los que viven en el medio urbano. Es verdad, como decías, que en muchas ocasiones el equipo del médico y la enfermera atienden a un ciudadano con pocos medios, pero muchas veces, y yo confío plenamente, con altísima eficacia ante procesos de la inmediatez y la rapidez, y luego hay que trasladarle a un centro con más medios. Claro, como cuando te rompes una cadera, pues al final te la tienen que operar en un quirófano, no en el consultorio, pero ese es el propio circuito racional de la atención sanitaria, lo cual no quiere decir, y a mi juicio está justificadísimo, un solo euro que salve una sola vida, porque es que es insignificante 1,5 millones en los casi 10.000 millones de euros de presupuesto de la Junta de Castilla y León a la hora de salvar una vida con una angina y que la atienden allí en su domicilio sin trasladarse ni al consultorio, y eso no lo garantiza ni a los enfermos de muelas desde el Centro de Salud de Zamora, ni a los de Aillón desde Riaza, ni a los de Barruelo desde Aguilar de Campoo. No, sí que se lo garantizaban su médico y su enfermera a 5 minutos, y eso es lo que piden los ciudadanos, y eso es lo que nosotros entendemos que ellos no van a entrar en el debate de la sostenibilidad, que tiene muchas lecturas. Desde luego, lo que no es sostenible es que alguien diga que no merece la pena salvar una vida porque tenemos que ahorrar 1,5 millones de euros. ¿Usted asumiría, señor consejero, la responsabilidad de un desenlace fatal por un ahorro tan poco significativo? Porque no hay nada más fundamental que el derecho a sobrevivir ante una situación de emergencia de todos los ciudadanos. Me parece un argumento que yo le entiendo cuando hacen las personas, los vecinos, pero no le entiendo cuando lo hacen los políticos. Me parece, tengo que decir así, bajito, bastante demagógico, porque ese 1,5 millones de euros sirve para salvar otras vidas. Y por eso es muy demagógico. Sirve para contratar cardiólogos, para montar UMES, para contratar otras enfermeras, para contratar otros médicos. Yo lo que no sé es si el Partido Socialista tiene algún criterio. Si un municipio de 3.000 habitantes debe tener guardia o no, o debe tenerla vinculada al centro de salud. Porque hablando de igualdad de derechos, yo lo reitero, hay municipios de 4.000 habitantes que no tienen servicio de guardia en su propio municipio y que se desplazan al centro de salud. Nava del Rey es uno de los casos que no tiene consultorio, no tiene... ¿Tenemos que montarlo en todos los municipios? Sí, pero... ¿Tenéis algún criterio de población de distancia? Sí, que no es lo mismo, ¿o simplemente es el no por el no? No es lo mismo un municipio en la zona de la sierra, un municipio por autovía, un municipio con personas jóvenes o un municipio o una urgencia en el centro de la ciudad. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuánta población? Los ciudadanos de Los Arribes o de Aillón no tienen conductor
no tienen autovías, hay una climatología adversa, a lo mejor no tienen coche ni tienen carnet de conducir. Ese es un criterio. Bueno, esta medida tuvo lugar el 1 de octubre, pero la realidad es que parece que a nivel nacional no se ha empezado a hablar hasta la semana pasada, cuando tomó esa decisión Castilla-La Mancha. Si bien es cierto que, como hemos contado aquí, hay grandes diferencias. En Castilla-La Mancha se han presentado denuncias, se ha recurrido, el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón y cautelarmente ha obligado a la Junta de Castilla-La Mancha a volver a abrir esos consultorios. Vamos a explicar un poco mejor por qué la situación es distinta y también preguntar a los afectados si tienen previsto también denunciar y si creéis que eso puede prosperar del mismo modo que ha prosperado, al menos de momento cautelarmente, en Castilla-La Mancha. ¿Va a haber denuncias por parte de...? ¿Se están uniendo? ¿Es una cuestión de dinero, como se ha estado hablando, de que con la subida de las tasas los ciudadanos no pueden acceder a esas denuncias? ¿O por qué no se denuncia? Pues si tan grave es la situación como estamos contando. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, la situación de Castilla y León y Castilla-La Mancha es diferente, porque en Castilla-La Mancha se procedió al cierre de los puntos de atención continuada en base a un Real Decreto donde venía especificado exactamente qué puntos iban a modificarse y cuál iba a ser el centro donde iban a tener que asistir a partir de esa clausura. En Castilla y León no se ha realizado de la misma manera, porque no ha salido ninguna normativa donde se diga exactamente lo que se iba a cerrar. Ha sido pues por órdenes internas, entendemos, y de esa manera es más dificultoso el proceder a un trámite legal. No es algo que descartamos porque no era la idea inicial que teníamos. Entendemos que la situación es lo suficientemente complicada como para que se reevaluasen aquellos centros clausurados y se estudiase exactamente cuál era la situación de cada uno para valorar cuál de aquellos era importante revisar para su reapertura, pero no descartamos que en un futuro, si pues no se consigue ninguna acción, pues se pueda llegar a los tribunales. La situación de Castilla y León es tan diferente que, aunque haya esas denuncias, es difícil que el Tribunal Superior de Justicia tome, al menos, os obligue a dar marcha atrás. Bueno, yo no lo sé, porque los tribunales son independientes. Yo lo que sí que puedo decir es que la decisión es completamente distinta. En Castilla-La Mancha se han clausurado, cerrado por completo consultorios locales a todas sus horas, y se han cerrado guardias en centros de salud. En Castilla y León no ha sido así. En Castilla y León, formalmente, lo que hemos hecho es modificar el horario de urgencias en algunas zonas básicas de salud, manteniendo 24 horas en el centro de salud y manteniendo las del consultorio local, excepto en el horario de noche. Por lo tanto, las situaciones son completamente distintas. Hay alguna denuncia, nosotros hemos informado, sin que se hayan abierto diligencias, a la Fiscalía Provincial de Salamanca. Le hemos planteado en un informe los criterios, las razones. Por ejemplo, yo por eso le pedí al Partido Socialista qué criterio tiene. Nosotros el criterio que tenemos es un límite de 2.400 habitantes, por encima del cual los consultorios deberían seguir abiertos en la guardia, un tiempo inferior a 30 minutos y algunos otros criterios sobre los que yo estoy dispuesto a discutir, y si nos ponemos de acuerdo sobre esos criterios, pues a reconsiderar las cosas, a mantenerlas, pero no por el hecho de decir de esa manera genérica, que es muy fácil decirlo y es muy difícil contestarlo, es que salvar una vida es suficiente, porque las vidas se salvan con los servicios de urgencia, insisto, y los servicios de urgencia siguen funcionando en Castilla y León, en todas las zonas rurales. Digo más, en Castilla y León la población, la mitad vive en zonas urbanas y la mitad en rurales. El 76% de los médicos de atención primaria que están de guardia, de los puntos de atención continuada, están en el medio rural y el 24% en el medio urbano. O sea que estamos haciendo un esfuerzo en el medio rural. No es accesible o no está instalado en todos los municipios, claro. Es que tenemos 2.248 y eso es imposible.
pero el sistema que tenemos facilita esa atención. Habrá alguna duda en algún caso, y a raíz de algunos planteamientos que se han hecho algunos alcaldes, estamos volviendo a medir con cronómetro los tiempos que se tarda de salir de aquí hasta llegar a la puerta del centro de salud, por si hubiera algún error en los datos oficiales que hemos utilizado. Desde el Partido Socialista incluso van a tomar iniciativas parlamentarias, porque hablábamos de esa diferencia con Castilla-La Mancha, porque no existe una ley un poco que garantice las urgencias. Sí, yo me imagino el señor consejero en esas medidas urgentes por la sostenibilidad, que se convalidó un decreto y tal, supongo que a lo mejor está todo ahí, no hay ninguna orden específica respecto a este cierre. Como nos pregunta por los criterios, yo le pregunto también por los criterios. Esta es la primera en la frente, los 17 puntos de guardia que venían prestando ese servicio, que se han cerrado, que nosotros no pedimos uno en cada esquina, insisto, pedimos mantener esos 17. Esa ha sido la primera parte, cerrarlos de 22 a 8 horas. Le pregunto, ¿cómo está valorando la frecuentación? La segunda parte va a cerrar puntos de atención continuada, es decir, los centros de salud, esos 180 que tienen guardia, que tengan también poca frecuentación, porque es verdad, dice que Castilla y León, que esto era muy sui generis, pero supongo que se pusieron en marcha esa cobertura con un criterio riguroso, no con un criterio de frivolidad. Es verdad, Castilla y León tiene 95.000 kilómetros cuadrados, un 23% de población envejecida, malas comunicaciones por carretera, una orografía complicada, una climatología adversa, es decir, que no es Murcia ni es Canarias. Por lo tanto, insisto, no son lo mismo una distancia de 15 kilómetros, 20 kilómetros en Alicante y por autovía y con una media de 40 años que en Castilla y León, en la sierra, carreteras malísimas, personas sin medios de transporte, con muchos años, muy inseguras, solas y por la noche. Y ese es el criterio. Ese es el criterio del Partido Socialista. ¿Y en Nava del Rey tenemos que abrir guardias o no? Yo no digo que se pongan, nosotros no decimos que se ponga una guardia en cada esquina. Hay que mantener las guardias en los centros de salud, y no solo con el criterio de optimizar euros, sino de optimizar la salud y la seguridad de los ciudadanos, tal y como está establecido. Sí, pero yo le pregunto, ¿por qué tenemos que abrir las guardias, mantenerlas en este municipio y no en otro que tiene características similares? Sí, y yo le pregunto... De población, o mayores, más población, sí, pero yo más le o pregunto, menos distancia. En estos 17 puntos que daban cobertura a 80 municipios y a casi 40.000 ciudadanos que venía prestándose este servicio, usted, que es el responsable, lo ha cerrado exclusivamente por frecuentación. Mañana se le ocurre al consejero del que dependan los bomberos que, si afortunadamente no hay un incendio, lo suprime. No, ¿Ese es el criterio? Discúlpeme, en todas las zonas de salud hay servicio de urgencias. Claro, pero en estos 17 no me utilice ya no la comparación con los bomberos. En todas las zonas de salud. Mire, la atención primaria, a mí este debate me recuerda a cuando se reformó la atención primaria y se crearon los centros de salud. Y en muchos municipios, antes el antiguo médico de pueblo tenía que trabajar 24 horas sobre 24, y si se iba a comprar unos zapatos tenía que avisar al médico del pueblo de al lado. Cuando se concentró la atención sanitaria en los centros de salud, que ha supuesto una mejora importantísima, este mismo debate se planteó en muchos municipios. Nos quitan el médico, eso da sensación de inseguridad a los vecinos. Y en aquel momento había que entenderlo, y yo ahora lo entiendo. Pero hay razones organizativas y técnicas, porque un médico aislado, sin medios o con pocos medios, en un municipio aislado, también hay que valorar la capacidad que tiene de resolver problemas, técnicamente. Vamos a hacer una breve pausa y luego les vamos a contar cómo se han manifestado algunos de estos vecinos que se han quedado sin las urgencias nocturnas en los consultorios. Enseguida volvemos.
Enseguida nos vamos a Villarino. Allí llevan más de 100 días alargando la guardia de los médicos, o sea que al final han tenido urgencias nocturnas de forma obligada. Lo que pretenden, y me gustaría preguntar al consejero antes de ver ese vídeo, es lo que están incrementando en estos 100 días es la frecuencia. Hay mucha más demanda de enfermos. Si eso se va contabilizando, luego se demostrará que hay más pacientes por la noche que había hace 3 meses. Está claro que lo que están haciendo es fingir una enfermedad, de lo que vamos a hablar ahora mismo, pero ¿habría marcha atrás si en alguna de estas zonas se demostrase esa necesidad, como hablábamos, tanto de momentos puntuales porque se incrementa la población o porque por algún tipo de problemas hay mucha demanda de enfermos a esas horas? Bueno, pero los enfermos, usted ha dicho ficticios, yo no sé las intenciones que se tienen. Yo lo único que puedo pedir es responsabilidad a todo el mundo y un uso de los recursos razonable. Es decir, si eso es así, si se están fingiendo enfermedades, a mí me parece que es poco razonable y yo lo que tengo que pedir es responsabilidad. Nosotros hemos estimado a lo largo de un año esos datos, lo hemos estimado ahora en estos 3 meses, lo seguiremos estudiando permanentemente, pero sobre todo hay que pedir responsabilidad porque estamos hablando de lo que estamos hablando. No se puede sobrecargar artificialmente a nuestros médicos de esa manera si es que se está produciendo así, y yo lo que debo pedir es uso racional de los recursos. Castilla y León Televisión se acercó cuando se cumplieron esos 100 días desde que entrase en vigor, desde que se cerrase ese consultorio, las guardias nocturnas, y ustedes juzguen. Una noche en el consultorio. Como esta, los vecinos llevan más de 100. A las 10, teóricamente, finaliza el servicio del equipo médico en Villarino, pero unos minutos antes, en la sala de espera, se congregan decenas de pacientes que, con distintos problemas, obligan a postergar la atención sanitaria varias horas más. Todo el pueblo se ha volcado en esta lucha porque entienden que con el cierre de las urgencias, la consejería les ha quitado algo que les pertenece. Y que dé marcha atrás a estas medidas, que nos devuelva lo poquito que teníamos, que nos devuelva las urgencias. Aunque la situación no es exclusiva de Villarino, sin duda este ha sido el pueblo más beligerante. Están perfectamente organizados para resistir. Cuentan con intendencia para soportar el frío y las horas y con un local cedido por el ayuntamiento en el que pasar la noche por si hacen falta refuerzos en la sala de espera. Apoyando a los de la plataforma en todo lo que le podemos apoyar. Tenemos esperanzas ahora mismo, es esa, la justicia, porque visto lo visto, los políticos que nos representan ahora mismo no tienen iniciativa ninguna de que a estas personas, a nosotros, incluyéndome yo, que soy vecino de Villarino, tengamos la atención sanitaria que nos pertenece, que nos corresponde. Ayuntamiento que sintetiza una indignación viva en la calle, que lleva a pintar paredes o a estampar camisetas y pañuelos. Entienden que las urgencias son un derecho. Hay un montón de políticos corruptos que se han llevado el dinero y no lo devuelven. Que devuelvan algo, y con eso yo creo que con 60.000 euros que cuesta esto al año. Y en cualquier momento están surgiendo casos, pero casi cada día uno, y que hay que dejarlos morir aquí en el pueblo. Siempre he conocido que un médico ha estado las 24 horas del día. A ver, porque ahora no los podemos tener. Es que es de sinvergüenzas. Mientras, la Junta de Castilla y León considera que se está generando una alarma injustificada. La cobertura nocturna de urgencias está garantizada en los centros de salud de Aldedávila y Vitigudino y, en todo caso, a través del 112. Debemos mandar un mensaje de tranquilidad porque las urgencias siguen funcionando en estas zonas donde estamos hablando, en las arribes. Es decir, los centros de salud están abiertos por la noche en toda el área de salud y en toda la autonomía, y lógicamente seguimos teniendo disponible el 112. Razones que no convencen a unos vecinos que afirman que sus carreteras los alejan más de media hora de cualquier centro sanitario durante la noche y que no contar con estas urgencias compromete su presente y su futuro. Que me tenga que marchar, yo tengo una explotación ganadera, voy a ser padre dentro de 10 días y yo no le puedo dar un futuro a mi familia en un pueblo que no tenga asistencia médica. De momento en Villarino nadie tira la toalla. Dicen que seguirán viniendo otras 100 noches o todas las que hagan falta hasta recuperar sus urgencias.
Pues pasadas las 8 de la tarde así se encuentra el consultorio. Por preguntar al médico, ¿esto es peligroso? Fingir que uno está enfermo, puede ser que como que viene el lobo cuando pase algo de verdad, o pueden estar ocupando tiempo de alguien que verdaderamente lo necesita. La verdad es que sí que nosotros pedimos cautela y también que piensen, los profesionales. Pues nosotros hemos hablado con varios profesionales que trabajan en estos puntos de atención continuada y la verdad es que ellos se sienten orgullosos de que la población pues esté luchando porque le sigan atendiendo y que valoren su trabajo, pero también tenemos que ser muy cautos y muy cuidadosos con la salud de las personas. Pero el médico nunca va a saber si es ficticia o no, si un paciente dice que tiene una abdominalgia, que le duele el abdomen, pues claro, si él dice que le duele, el médico no va a poder saber si es ficticio o no. Entonces ellos entienden el que se manifiesten allí en el centro, estén allí con ellos y lo van a respetar, pero sí que queremos no alarmar, pero bueno, pedir un poco de cautela y sobre todo con las urgencias. En Castilla y León se atienden más de 3 millones de urgencias al año, de ellas casi más de 2 millones en atención primaria. Los médicos de familia son los que más resolución tienen en este aspecto y la verdad es que justo la población rural es la que, por estadística, es la racional del sistema. Son los que van a urgencias cuando realmente están enfermos. En las zonas semiurbanas y urbanas, pues bueno, quizás sí que sería otro tema a debatir bastante productivo en el uso racional de las urgencias. Siempre se define la urgencia es aquella sensación subjetiva del paciente que reclama que necesita una atención médica inmediata, no es un criterio médico. Sí que luego hay diversas patologías en las que el médico ya decide si hay una emergencia o una urgencia. Entonces la verdad es que es eso, que justamente ahora se van a sentir un poco menospreciados, pueden sentirse la población rural cuando son los que mejor uso de las urgencias hacen. Yo sí quería decir, y por aclarar al consejero antes que decía que entiende a los ciudadanos pero no a los políticos, yo soy política a tiempo parcial y provisionalmente y enfermera siempre y en el resto del tiempo, por lo tanto me siento más identificada casi en esto como enfermera. Usted decía que pide responsabilidad a los ciudadanos, yo se la pido a usted, que es quien ha tomado la decisión, porque como han hablado erróneamente de frecuentación, pues ahí están frecuentando sus centros de urgencias, porque hay que entenderles, cuando las personas se sienten desamparadas y desvalidas y por la fuerza les quitan un derecho o por decreto, que está tan de moda ahora en este país, pues utilizan lo único que tienen a su alcance. Por lo tanto, yo pido responsabilidad a usted como consejero y la máxima autoridad sanitaria en Castilla y León en la decisión que ha tomado, que la rectifique, porque los ciudadanos están defendiéndose como pueden y confío plenamente en que no se va a quedar ninguna urgencia real desatendida por supuestamente alguna urgencia ficticia, porque los profesionales son lo suficientemente rigurosos como para saber valorar en un momento determinado la inmediatez y la rapidez y cuál debe ser la prioridad de la atención, pero yo no entiendo. Mercedes, cuando los ciudadanos hablan, oyen hablar que se encuentra cualquiera 22 millones de euros sin saber de dónde o áticos de lujo, pues claro, pues mira, un millón y medio de euros. No creo que se pueda justificar que un ciudadano, sea de donde sea, acuda ficticiamente simulando algo, si eso es lo que se está produciendo. Que yo no lo sé, pero parece que lo justificas. Yo lo que sí que sé es que en el consultorio de Villarino, por las noches, acudía una media de menos de un paciente al día. Y ahora algunos días hay 20 o 30. ¿Y quién ha hablado de frecuentación? Y lo que estoy diciendo y pidiendo es responsabilidad, simplemente, y uso racional de los recursos. La gente tiene todo el derecho del mundo a protestar, todo el derecho del mundo. Pero pido responsabilidad en el uso de los recursos. Sí, lo que pasa es que tampoco se puede clausurar un servicio exclusivamente basándose en los datos de frecuentación. Es que en Castilla y León hemos hecho un esfuerzo muy importante en el mundo rural, disponiendo muchos puntos de atención continuada en los centros de salud y que de igual manera y en términos comparativos, como se hace en otras comunidades, aquí no hemos cerrado centros de salud de ninguna de las maneras. Y entendemos que es razonable que tengamos todos los días 300 médicos de familia de guardia en atención primaria y que eso da una garantía de que atendemos las situaciones de urgencia
de una manera razonable, con muy buenos profesionales y de una manera rápida, como se viene haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche en Castilla y León Televisión. Y ustedes, no tenemos tiempo para más, la información continúa ahora con Juanma Pérez, el informativo de medianoche. Nosotros ya volvemos el próximo jueves. Pasen una feliz semana.